Comenzamos con el tema de análisis descriptivo bidimensional. Hasta ahora habíamos trabajado en el análisis descriptivo unidimensional o univariante y ahora vamos a trabajar con el análisis bidimensional, en el que trabajaremos o trataremos de encontrar relación entre dos variables. Para ello, los contenidos en los que hemos estructurado estas diapositivas serían una introducción a la estadística descriptiva bivariada, los distintos análisis que se pueden calcular, que serían las tablas de contingencia o el equivalente al análisis de frecuencias que conocíamos en la estadística descriptiva univariante, las representaciones gráficas, que sería el análisis gráfico que habíamos visto también en el análisis univariante, y los índices de correlación es el análisis estadístico equivalente, pero en este caso en el análisis bivariante. Recordemos que aquí, cuando hablábamos de análisis univariante, habíamos trabajado con las medidas de forma, las medidas de centralización y las de dispersión. En este caso, trabajaremos con índices de correlación para variables cualitativas y para variables cuantitativas y veremos cuál es su interpretación. En otro vídeo podremos trabajar con el análisis de regresión. Entonces, la estadística descriptiva bivariado, cuando hablamos del análisis descriptivo de dos variables, se hace referencia a la representación de la asociación que hay o que existe entre las dos variables. Entonces, en el caso de que hablamos de correlación entre variables, ojo, porque no debemos confundir este concepto con el de causalidad o dependencia. La correlación implica que dos variables varían de forma conjunta, es decir, que se producen cambios de forma simultánea a la vez. Por su parte, cuando hablamos de dependencia o relación causal, se asume que una variable es la causa del cambio en la otra, es decir, una produce el efecto en la otra, que se ve influenciado. Entonces, vamos a trabajar o vamos a comenzar con el análisis de frecuencias que comentaba y que en el análisis bivariante se llamará, o la distribución de nuestras variables en forma de tabla, contando sus frecuencias, se llamará tablas de contingencia. También veréis el término de tablas cruzadas, que será como lo expresemos en el programa estadístico SPSS. Entonces, imaginemos que tenemos como ejemplo los datos de 10 individuos en 5 variables. Entonces, tenemos 10 participantes en el estudio, de los cuales hemos medido su género, edad, motivación, autoestima y nota media. Para cada participante tiene un valor en cada variable. Entonces, en base a este ejemplo, vamos a trabajar con las tablas de contingencia. En este caso, lo que hemos hecho ha sido agrupar o realizar la tabla de contingencia entre la variable género y la variable nota media. Para calcular o para realizar esta tabla de contingencia, lo que tenemos que hacer es, tras identificar las variables, identificar, igual que hacíamos en el caso de estadística unidimensional, identificaremos el dominio. En el caso de género, el dominio es hombre-mujer, que son los dos que se ponen aquí. En el caso de nota media, su dominio sería suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Entonces, si os fijáis, hemos puesto cada uno de los valores del dominio de la variable nota media en las columnas de nuestra tabla. Así que empezaríamos a construir esta tabla de contingencia contando cuántos hombres tienen la calificación de suspenso y lo colocamos aquí, hombre y suspenso. En este caso hablaríamos de los hombres que tienen la calificación de aprobado. Nos iríamos a nuestra tabla, fijaos en la tabla anterior, y tendríamos dos hombres que tienen una calificación de aprobado, dos hombres que tienen una calificación de notable y un hombre que tiene la calificación de sobresaliente. En total,
el total de hombres es 5. Y por su parte lo que haríamos es contar, en el caso de las mujeres, exactamente lo mismo en la tabla de datos que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces diríamos que hay una mujer que tiene la calificación de suspenso, una mujer que tiene la calificación de aprobado, una mujer que tiene la calificación de notable y 2 mujeres que tienen la calificación de sobresaliente. En total habría también, coincidiendo, 5 mujeres. Entonces, las frecuencias que hemos calculado aquí, todas estas frecuencias calculadas aquí, las vamos a llamar o toman el nombre de frecuencias absolutas conjuntas o también veremos el concepto de frecuencias observadas. Es decir, a partir de nuestra tabla de datos de los participantes, las frecuencias observadas sería la frecuencia absoluta que resulta de contar los valores o las personas que presentan a la vez cierto valor de la variable x y cierto valor de la variable y. Y por otra parte, fijaos que aquí señalado en naranja teníamos los totales de cada variable. Estos son las distribuciones marginales y no son más que contar como si hiciésemos las frecuencias absolutas de cada variable por separado. Es decir, ¿cuántos suspensos en total hay? 1. ¿Cuántos aprobados? 3. ¿Cuántos notables? 3. ¿Y cuántos sobresalientes? 3. Igual que aquí el total de hombres y el total de mujeres. Entonces, en las tablas de contingencia se puede representar cualquier combinación de variables, de dos variables, tanto categóricas como cuantitativas. Y también ocurre cuando también podemos representar una variable categórica y una cuantitativa. Sin embargo, desde luego, lo más frecuente es que las que se utilicen o se utilice para variables categóricas o cualitativas. Es lo más común, ya que en el caso de las variables cuantitativas, en ocasiones es muy difícil representar o contar cuántas veces aparecen los valores repetidos. Entonces, igual que en el caso de una variable, cuando tenemos dos variables en la tabla de contingencia, también se puede utilizar o también se puede elaborar la de frecuencias relativas, es decir, aquí, en lugar de aparecer las frecuencias absolutas, podíamos sustituirla por las frecuencias relativas. Recordemos que para ello lo que teníamos que hacer era dividir la frecuencia absoluta entre el total de participantes. ¿Vale? Así que esta sería la definición o la realización de las tablas de contingencia. Seguimos con las representaciones gráficas. En este caso vamos a tener un tipo de representaciones gráficas para las variables cualitativas y otro tipo para las variables cuantitativas. Recordemos que cuando hablábamos de análisis univariante también había diferentes formas de representarlas en función del tipo de variables. Comencemos con las variables de tipo cualitativo o categórico. La forma en la que vamos a representar estas variables va a ser un diagrama de barras agrupadas y se representa o tiene esta forma. En este caso lo que hemos hecho ha sido representar la tabla que teníamos en el apartado anterior, la tabla de contingencia, que me relacionaba o que me resumía la información conjunta para las variables género y nota media. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la tabla de diagrama de barras hemos puesto en el eje X la variable nota media. Y el dominio, recordemos que era suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Y hemos clasificado o hemos agrupado según el género, según la variable género, que recordemos que el dominio era hombre o mujer. Entonces, la variable de agrupación lo que me indica es el color. Fijaos que aquí habría 0 hombres suspensos, una mujer, 2 hombres aprobados, una mujer, 2 hombres
con un notable, una mujer con la calificación de notable y un hombre con la calificación de sobresaliente y 2 mujeres. Si recordáis la tabla que habíamos hecho en las diapositivas anteriores, había que suspensos, aprobados, notable y sobresaliente. Entonces, hombres suspensos había 0, mujeres 1, aprobados hombres 2, mujeres 1, 2 notables de hombres y un notable en mujeres y un sobresaliente en hombres y 2 sobresalientes en mujeres. Entonces, si os fijáis, es exactamente la misma representación que tenemos aquí de forma gráfica. ¿Vale? Sencillo. Esto no tiene mayor complicación. Entonces, si seguimos con las representaciones gráficas, ahora en el caso de las variables cuantitativas, la forma en la que vamos a representar estas variables será el diagrama de dispersión. Entonces, si os fijáis, en este diagrama hemos representado las variables edad y autoestima. Son 2 variables de tipo cuanti, como decíamos. Entonces, ¿cómo se representan? Pues vamos a suponer que mis variables, las voy a poner por aquí, edad y autoestima. ¿Vale? Entonces, cada individuo tiene un valor de la variable edad y autoestima. Por ejemplo, si nos fijamos en este individuo de aquí, ese individuo tiene en la variable edad aproximadamente vamos a poner 28. Y en la variable autoestima tiene un resultado de 10. Entonces, este individuo, si utilizamos los valores de las variables como si fuesen coordenadas x e y, lo podremos representar como el punto en el que toma la variable x el valor 28, edad en el eje x, y autoestima en el eje y toma el valor 10. Podemos fijarnos en otro, por ejemplo en este de aquí. Este valor sería 20, o este individuo tendría el valor 20 de edad y 14 en la escala de autoestima. Entonces aparecería algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, si yo me fijo en las variables edad y autoestima, yo tengo de los 10 participantes su edad y su autoestima. Este de aquí tendría 25 años, un nivel de autoestima de 11. Este de aquí, a ver, vamos a poner, este es el 1, el 2, el 3. Este tendría 24 años y un nivel de autoestima de 5. Este de aquí, que podríamos poner como 23 años y 18 de autoestima, y así sucesivamente. Es decir, lo que hemos hecho ha sido representar esta tabla, este conjunto de 2 variables, en nuestro diagrama de dispersión, entendiendo que la primera variable, que es la edad, sería la variable x, la que dispondríamos en nuestro eje de abscisas, y en el eje de ordenadas, en el eje y, pondríamos la autoestima. Sencillo también, no tiene mucha complicación. Entonces, vamos ahora al cálculo o a lo que correspondería en el análisis, en la estadística univariante, a lo que correspondería con el análisis estadístico. Entonces, en la primera parte del tema hemos abordado la representación y la organización de las variables de forma conjunta utilizando las tablas de contingencia y las representaciones gráficas. Esto nos permite hacernos una idea de cómo está dispuesta nuestra variable. Sin embargo, en esta segunda parte lo que vamos a estudiar es una serie de índices o de estadísticos que tienen como objeto el cuantificar el grado de relación entre 2 variables. Entonces, ahora vamos a realizar el cálculo de los estadísticos y, como cabe sospechar, hay diferencias entre cuando las variables sean quali y cuando las variables sean cuantitativas. Entonces, en el caso de las variables cualitativas o categóricas, solamente podremos hablar de si mis variables están relacionadas o no.
Es decir, solo podremos saber si existe relación entre ellas, pero no hay otro adjetivo que podamos decir. Entonces, para calcular o para saber si, o responder, mejor dicho, a esta pregunta, podemos valernos del estadístico chi cuadrado. Se representa con esta letra griega, la letra griega chi, y nos sirve para medir la discrepancia existente entre las frecuencias observadas, recordemos en la tabla de contingencia, y las frecuencias esperadas, que ahora veremos que esas frecuencias se obtienen multiplicando los marginales de cada fila y columna y dividiendo entre el total de participantes. Ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo se calcula. Entonces, el estadístico, en definitiva, el estadístico chi cuadrado tiene esta forma de aquí. Sería el sumatorio de los cocientes entre la diferencia de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido entre las frecuencias esperadas. Para ilustrar un poquito esta definición, vamos a hacer el ejemplo que tenemos en la siguiente diapositiva. Recordemos, la fórmula del chi cuadrado era el sumatorio entre las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Entonces, imaginemos que tenemos esta tabla, esta distribución de variables en las que hemos analizado la variable género con respecto a la jornada laboral que se desarrolla en una empresa. Entonces, se ha analizado un total de 100 trabajadores. Esos 100 trabajadores se distribuyen en la variable género o toma los valores de hombre y mujer, y en la variable jornada laboral tendríamos jornada completa o jornada parcial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos contado cuántos hombres trabajan a jornada completa, cuántos hombres trabajan a jornada parcial y por la parte de las mujeres cuántas están a jornada completa y cuántas a jornada parcial. Si calculamos las frecuencias marginales, recordemos que era el total, tendríamos que en hombres, sumando todos los que están tanto a jornada completa como a jornada parcial, hay un total de 50 hombres. En el caso de las mujeres tendríamos 20 más 30, las que están a jornada completa y parcial, en total, suman un total de 50 mujeres. Y por supuesto, suman entre hombres y mujeres los individuos totales de nuestra muestra. Por la parte de las distribuciones marginales de la variable jornada, tenemos que a jornada completa hay 36 hombres más 20 mujeres, lo que hace un total de 56 trabajadores a jornada completa. Y en el caso de jornada parcial serían 14 hombres más 30 mujeres que suman un total de 44. Entonces, como decíamos, estas eran las distribuciones marginales que vamos a utilizar para calcular lo que llamamos distribución de frecuencias conjuntas esperable, es decir, los NE, las frecuencias esperadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos calcular esto? Voy a aprovechar, voy a borrar un poquito aquí para despejar la tabla, que veamos bien cómo se calculan esas frecuencias esperadas. Si cogemos, si yo quiero calcular cuántos hombres a jornada completa cabe esperar que haya. Este es el resultado de multiplicar el marginal de hombres más por la distribución marginal de jornada completa y dividido entre el total, es decir, esto de aquí. ¿Cómo calcularíamos la jornada parcial de los hombres, las frecuencias esperadas? Pues tendríamos que aquí habría que calcular, habría que utilizar la frecuencia marginal de hombre multiplicado por la marginal de jornada parcial y divididos entre 100.
¿Cómo calcularíamos ahora en mujeres la jornada completa, el valor esperado? Pues sería la distribución marginal de mujeres, es decir, 50 por 56, que son la distribución marginal de jornada completa, y entre 100. Y por último, en el caso de jornada parcial de mujeres, sería el resultado de multiplicar la marginal de jornada parcial por la distribución marginal de mujeres y, como siempre, dividir entre el número total. ¿Vale? Entonces, esta tabla la hemos construido nosotros. La hemos construido a partir de las frecuencias que habíamos observado y se convierte en las frecuencias, como decíamos, esperadas. Entonces, ¿cómo calculamos ahora el estadístico chi cuadrado? Una vez que tenemos las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, el estadístico chi cuadrado lo vamos a calcular como el sumatorio de todas esas cosas. Voy a borrar aquí para ir remarcándolo. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos el primero de todos los sumatorios sería en el numerador la frecuencia observada, 36, a ver, que no se me... La frecuencia observada menos la frecuencia esperada, que es 28. Eso al cuadrado y dividido entre 28. ¿Qué tendríamos en el segundo? Tendríamos 14, que es la frecuencia observada, menos 22, que es la frecuencia esperada, al cuadrado y dividido entre el 22, entre esta de aquí. Seguimos con este de aquí, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre esa misma. Y por último, tendríamos la frecuencia observada del primero menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido entre ese 22. Entonces, hacemos todas estas operaciones, esto quedaría 36 menos 28, 8 al cuadrado, esto sería otra vez 8 al cuadrado, 8 al cuadrado y 8 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, el resultado de esos cocientes saldría esto y finalmente, como resultado del estadístico chi cuadrado, es decir, tenemos que nuestro chi cuadrado toma un valor de 10,4. Entonces, ojo aquí, el estadístico chi cuadrado siempre va a ser un valor positivo, porque fijaos que estamos sumando cosas que están al cuadrado, que son positivas, y como se suman entre ellas, el chi cuadrado siempre va a ser un valor positivo. ¿Y cómo medimos el grado de relación? Pues cuanto más alejado esté de cero. Entonces, cuanto mayor sea este chi cuadrado, más relación habrá entre las variables. Pues una vez analizados este índice de correlación para variables cualitativas, vamos a pasar a los índices de correlación, pero en este caso en variables de tipo cuantitativas. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de covariación. ¿Vale? Se dice que dos variables, ojo, están relacionadas de forma lineal cuando covarían conjuntamente. Es decir, los cambios de los valores de una de las variables se producen a la vez que los cambios de la otra. Es decir, tenemos una relación de covariación o de covarianza. Entonces, cuando los individuos tienen valores altos o bajos simultáneamente entre dos variables, es decir, cuando aumenta la variable x, también aumenta la variable y, o al revés, cuando disminuye una, también disminuye la otra, diremos que tienen una relación positiva o directa.
En el caso en el que los valores altos de una variable coincidan con los valores bajos de la otra, o al revés, los valores bajos de una variable coinciden con los altos de la otra, entonces tienen una relación negativa o inversa. Y si no se encuentra un patrón de coincidencia, entonces diremos que las variables no están relacionadas de forma lineal. Vamos a ver esto de forma gráfica. Recordemos que las variables cuantitativas las podríamos representar en lo que llamábamos un diagrama de dispersión o puntos. Entonces, podemos calcular o podemos dibujar todos los puntos y ver si hay una relación lineal. Es decir, si yo dibujase una línea recta imaginaria, si los puntos se agrupan o se identifica una tendencia entre los puntos y esa línea recta. Entonces, si os fijáis, en estos casos, aquí tendríamos una línea ascendente, es decir, conforme voy aumentando en mi variable x, también voy aumentando en mi variable y. Entonces, en este caso sería una relación lineal positiva o directa. En este caso, si os fijáis, la recta que podemos superponer a esa nube de puntos nos indica que conforme vamos aumentando en nuestra variable x, conforme me voy desplazando hacia la derecha, si os fijáis en la variable y, lo que hago es descender, es decir, este punto de aquí, si miramos sus coordenadas x e y las comparamos con este, en la coordenada x será más alta, porque entre este y este las coordenadas han aumentado y sin embargo, si miramos las coordenadas en la y, han disminuido, ¿vale? Entonces, eso nos indica que habría una relación lineal, inversa o negativa. ¿Y qué ocurre en este diagrama de dispersión? Que si os fijáis, no podemos intuir ningún tipo de tendencia, es decir, ni positiva ni negativa. Entonces, en este caso, diríamos que nuestras variables no están relacionadas linealmente. ¿Vale? Ojo, hago hincapié en lo de linealmente porque podíamos encontrarnos una gráfica así, en la que la línea de la nube de puntos, si yo tuviese por aquí mis puntos del diagrama de dispersión, la nube de puntos se construyese o formase una forma tal que así. Entonces, estas dos variables estarían relacionadas, la única diferencia es que no es una relación lineal, que es la que a nosotros nos ocupa en este tema, ¿vale? Pero bueno, que quede ahí que existe otro tipo de relaciones que no son relaciones lineales y que no descartemos en el caso de que no haya relación lineal que exista otros tipos de relación, ¿vale? Entonces, seguimos con esta covarianza. Es decir, nosotros íbamos a medir el grado de asociación o relación lineal entre dos variables cuantitativas. Para ello, la covarianza tiene esta expresión, esta fórmula, en la que se utilizan los valores de ambas variables, x sub i e y sub i, y se van obteniendo las diferencias con respecto del valor medio, de la media obtenida individualmente en cada variable, dividiendo siempre entre el n, que es el número total de individuos. Creo que aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. El n en este caso es 10. Entonces, imaginaos, nos piden que calculemos la covarianza entre las variables edad y autoestima, sabiendo que la media de la edad es 26,8 y la media de la autoestima es 12,9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir calculando cada uno de estos productos y dividiendo entre el total. Es decir, el primero de todos sería 20, que es el valor de la edad, el x sub 1. Este es el paciente 1, por lo tanto este es x sub 1
y este es y sub 1. X sub 1 menos la media multiplicado por y sub 1, que es este valor de aquí, el 14, menos la media de y. Seguimos con x sub 2 menos la media por y sub 2 menos la media de y. Y seguimos sumando, es decir, vamos a hacer todas esas sumas, todos esos productos, perdón, hasta llegar al último de todos, que es este de aquí, y que tenemos que es el valor de x, perdón, que ocupa el registro número 10 menos la media por y10 menos la media de y, que son estos valores de aquí. Y dividíamos, como decía, entre el total de participantes o el total de individuos que hemos analizado, que es 10. Entonces, realizando todas estas operaciones, obtenemos que la covarianza es igual a menos 0,52. Entonces, ¿qué se puede interpretar de esta covarianza? Como os decía, la covarianza lo único que nos va a demostrar o a indicar es el signo de la relación. Entonces, en este caso, como el signo es negativo, diremos que las variables edad y autoestima tienen una relación lineal inversa o negativa. Porque el signo de la covarianza es negativo. No obstante, fijaos que es un valor que está muy cercano a 0. Entonces, en este caso, si la covarianza fuese 0 o un valor muy próximo, significa que no, nuestras variables no están relacionadas, ¿vale? Así que aquí, bueno, pues es una relación lineal porque no es 0, pero habría que tener un poquito de cuidado. Entonces, en cuanto a la interpretación, como decíamos, si la covarianza es 0, significa ausencia de relación lineal entre las variables. Mientras que si la covarianza es negativa o positiva, entonces indica una relación inversa o directa respectivamente. Ojo, porque el valor de la covarianza es un valor que puede ir desde menos infinito hasta más infinito, es decir, simplemente indica si es la relación positiva o negativa, pero no nos indica el valor que toma. En este caso, como decíamos, el menos 0,52 indicaría prácticamente ausencia entre relación de las variables, pero no podríamos saberlo hasta que no calculemos los índices o los estadísticos correspondientes. Entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva tenéis un ejemplo resuelto entre las variables cigarrillos por persona y año y proporción de muertes causadas por el consumo de tabaco, ¿vale? En los distintos países. Así que os lo dejo para que vosotros practiquéis, no obstante que está resuelto en todas estas diapositivas. Así que, por último, en esta parte de índices de correlación, vamos a completar la definición de covarianza, ya que, como decíamos, es un índice difícil de interpretar porque no tenemos un rango de valores limitado. Entonces, claro, el problema principal es que no podemos especificar si la asociación que se produce entre las variables es fuerte o es débil. Con el objeto de superar un poco esta limitación, hemos incorporado o se ideó el índice de correlación de Pearson, que en este caso, este índice, que se representa por la letra R, este índice oscila entre -1, es decir, toma valores entre -1 y 1, por lo que ahora sí que se puede medir el grado de asociación entre las variables. Entonces, este índice, este coeficiente de correlación de Pearson se calcula de esta forma, dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas de la variable x y de la variable y. Como podéis suponer, o como podemos recordar, las
desviaciones típicas siempre eran, es decir, la desviación típica de la variable x es la raíz positiva de la varianza, e igual con la variable y, la raíz positiva de su varianza. Entonces, ambos valores van a ser positivos. Por lo tanto, el denominador del coeficiente de correlación de Pearson siempre va a ser un valor positivo. Por lo tanto, en este sentido, ¿qué es lo que me va a determinar el signo del coeficiente de correlación de Pearson? Pues no habrá que pensar mucho para darnos cuenta de que cuando la covarianza sea positiva, el coeficiente de correlación de Pearson va a ser positivo. Cuando sea negativa, va a ser negativo. Y cuando sea cero, es decir, cuando no hay relación lineal, el coeficiente de correlación de Pearson también va a ser cero. ¿Vale? Por lo tanto, la covarianza es la que me marca el signo de este coeficiente de correlación de Pearson. Y el sentido o el signo de la relación se interpreta igual en el coeficiente de correlación de Pearson que en la covarianza. Entonces, aquí añadimos en la interpretación de este R, de este coeficiente de correlación lineal de Pearson, no solo vamos a tener información acerca del sentido de la relación, que es lo mismo que ocurría en la covarianza, es decir, si es positivo, la relación será directa, es decir, cuando las dos variables aumentan a la vez o cuando las dos variables disminuyen a la vez, y será inversa cuando una aumente y otra disminuya o viceversa, es decir, cuando el signo sea negativo. Pero, ¿qué información nos añade el coeficiente de correlación de Pearson que no teníamos en la covarianza? Pues nos añade la magnitud de la relación, es decir, cuánto de relacionadas están mis variables. Para ello, hay muchas escalas de interpretación de este coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿vale? Es importante que lo sepáis porque en función de la bibliografía que se consulta, es posible encontrar diferentes clasificaciones. En general, vamos a tomar de referencia esta, en la que siempre que el valor absoluto, ojo, del coeficiente de correlación lineal de Pearson, es decir, el valor sin el signo, siempre que sea más pequeño que 0,4 vamos a entender que es una relación débil. Si está entre 0,4 y 0,7 vamos a entender que es una relación entre las dos variables moderada. Y en el caso de que sea superior a 0,70 será una relación fuerte. Entonces, según este ejemplo que tenemos aquí, que hablábamos de la edad y autoestima, recordemos que teníamos una covarianza de menos 0,52 y las desviaciones típicas de edad y autoestima están calculadas y son respectivamente 3,84 y 4,04. Entonces, para estas variables, su coeficiente de correlación lineal de Pearson que obtenemos es menos 0,03. Entonces, ¿qué podríamos decir en cuanto al sentido de la relación? Pues que como ya sabíamos por la covarianza, van a tener una relación inversa o negativa. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la magnitud de la relación? Pues que como el valor es 0,03, el valor absoluto, es más pequeño que 0,40, por lo tanto, será una relación débil. Por lo tanto, mis dos variables, edad y autoestima, están relacionadas de forma inversa y débil. Vamos a terminar un poquito contando las propiedades del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Como avisábamos ya, tiene el mismo signo que la covarianza. Vamos a tener un coeficiente de correlación lineal de Pearson que toma valores entre menos 1 y 1, donde 0 quiere decir ausencia de relación, es decir, lo mismo que ocurría con la covarianza, cuando el valor de nuestro R sea 0, no habrá relación entre las variables. Y como decíamos, teníamos los valores hasta 0,4 o menos 0,4, aquí tendrá una relación débil. Entre 0,4 y 0,7, en estos casos tendrá una relación moderada. Y en el caso en el que estemos entre 0,7 y 1,
hablaremos de que nuestras variables tienen una relación fuerte. Desde luego, ahora veremos en las siguientes diapositivas cómo se interpreta o cómo se relaciona este coeficiente de correlación de Pearson con los diagramas de dispersión. Ahora vamos a ver qué nubes de puntos se podían identificar según el coeficiente obtenido. En esta diapositiva simplemente indicaros que existen otros coeficientes de correlación que miden el caso de la relación entre dos variables, pero cuando hablamos de relaciones entre variables ordinales. Entonces, esos coeficientes podrían ser el coeficiente ρ o el tau y son estadísticos, como decíamos, análogos al R, pero que pueden aplicarse en variables que no son o que no se consideran numéricas. En estas diapositivas a continuación tenéis un ejemplo resuelto en el que calcula el coeficiente de correlación de la tabla que poníamos en el ejemplo de la covarianza y que me relacionaba el número de cigarrillos por persona y año con el porcentaje de mortalidad. ¿Vale? Entonces, si queréis, este ejemplo lo tenéis para practicar, ya que lo tenéis resuelto a lo largo de las diapositivas. Entonces, por último, si vamos a relacionar ya por última parte el coeficiente de relación lineal con los diagramas de dispersión, el reto o la cuestión aquí sería, si yo tengo un R muy próximo a 1, ¿cuál creéis que sería el diagrama de dispersión que tendría o que representaría esa distribución o esa nube de puntos? La cuestión es que si el R está muy cercano a 1 en positivo, significa que hay una relación lineal positiva y además fuerte. Entonces, ¿cuál de estas gráficas representa una nube de puntos creciente porque es positiva y además que está muy cerquita de la línea? Pues si os fijáis, esta sería la que me representa una distribución que tiene un R, un coeficiente de correlación lineal de Pearson próximo a 1. Si ahora nos fijamos en que sea un R positivo muy pequeño, significará que será un R que está por aquí, ¿vale? Entonces, desde luego la relación es positiva, pero en este caso la magnitud de la relación sería débil. Entonces buscamos una recta creciente, pero con una nube de puntos dispersa, que no esté muy cerquita de esa línea. Parece que sería esta de aquí. R positivo, pero pequeño. ¿Cuál nos representaría? ¿Cuál sería el gráfico que más se acercaría a que R es 0? Es decir, que no hay relación. Pues vamos a buscar una nube de puntos cuya recta sea una recta que no se pueda entender o que no se pueda observar ningún tipo de tendencia, ¿vale? No hay ni positivo ni negativo. Esta sería la recta equivalente a dos variables que no están relacionadas. Por otra parte, un R negativo muy pequeño, es decir, un R que esté por aquí, negativo y una relación débil. Pues podría ser este de aquí, ¿no? En el que se intuye una tendencia R negativo desde luego y pequeño porque la nube de puntos está muy dispersa. Y por último, el caso en el que R sería o estaría muy próximo aquí, a -1, pues sería esta de aquí. Porque si os fijáis los puntos están muy agrupados en torno a la línea recta y desde luego tiene la pendiente negativa. Entonces este sería el diagrama de dispersión que me representa un R muy próximo a -1. Es decir, mis variables están fuertemente relacionadas pero de forma inversa. Entonces, por si queréis practicar o para terminar con esta parte, tenéis aquí otro ejemplo en el que nos indican cuál es la media y la desviación típica entre dos variables, que sería
la puntuación obtenida en un test de atractivo personal y la puntuación obtenida en un test de inteligencia. Entonces, la cuestión sería obtener la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Aquí os dejo el ejercicio por si queréis practicar. Y hasta aquí con el análisis descriptivo bidimensional, la primera parte, que sería, hemos visto, el análisis de frecuencias, el análisis gráfico y el análisis estadístico en forma de los índices de correlación.